Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta segunda semana estamos abordando la unidad 2, titulada Literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa Línea C. Nuevamente un gusto estar con ustedes en esta segunda semana ya de este módulo 4, una semana muy interesante donde precisamente su título nos hace referencia o nos adelanta qué es lo que hemos estado abordando en estos días y en esta segunda semana, cómo a través de la literatura podemos conocer diferentes maneras de pensar, de interpretar la vida, etcétera, ¿no? Principalmente eso, diferentes a nuestras maneras de interpretar, a nuestras maneras de pensar, y con ello enriquecer también, por supuesto, la nuestra. Muy interesante, es una de las, digamos que, bondades que trae, o de, sí, las bondades que trae consigo la lectura o el acercamiento a la literatura, que nos expandemos en ese sentido. Conocemos más, aprendemos más. Entonces, esto es lo que hemos estado abordando en esta segunda semana. Vamos a ver el orden de la presentación en un momento y a partir de ahí, pues vamos a comenzar. Antes de, pues igualmente darles la bienvenida a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Por supuesto, principalmente a nuestra compañera Mónica. Buena tarde, Mónica, porque nos acompaña de manera síncrona en esta sesión. Muy bien, y pues antes de comenzar, igual como lo comenté en la sesión anterior, pues siempre damos espacio para atender dudas, comentarios, inquietudes, principalmente de los que nos acompañan de manera síncrona. Es una de las ventajas que se tiene por participar de manera síncrona, que pues se pueden externar dudas, aclarar un punto así de manera personal y se puede dar esa atención. Si no, por supuesto que la sesión está organizada tomando en cuenta las dudas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo y pues con base en los mismos temas de cada semana. Se eligen estos temas y se proponen actividades creativas, dinámicas y demás. Entonces, al parecer no hay ninguna duda hasta ahorita, no hay nada que comentar. Vamos a revisar entonces. Cerramos esta herramienta para poder avanzar. Y aquí está el orden de la presentación. Mónica, no, ninguna, gracias. Excelente, Mónica, gracias por atender al llamado. Muy bien, vamos a comenzar con las dudas que ustedes plantearon en las videosesiones de módulo. Estaba entre si se las compartía
así también de manera independiente como lo voy a hacer, o únicamente a través del Kahoot. ¿Por qué? Porque en el Kahoot eh, lo elaboré con base en esos principales temas de la semana. Entonces ahí doy respuesta, digamos que también a estas preguntas, pero me parece un tema que requiere un poquito más de amplitud y es por eso que lo vamos a externar por medio de al momento de compartir estas dudas, principalmente a una pregunta que va en torno a lo que es el sentido de la vida en la literatura. Súper interesante. Muy bien, ejemplo analizado de la actividad integradora 3, justo para, pues qué mejor que ejemplificar lo que se tiene que hacer, ¿verdad? ¿Qué mejor que ejemplificarlo? Claro que no con las obras de la semana, tenemos que elegir algunas otras, pero de igual manera creo que sirve bastante para dar claridad. Eh, Identificar tipos de mundos en la pizarra. Les compartiré también algunos mundos posibles y me dirán justo qué tipo de mundo es. Un mundo onírico, un mundo de ciencia ficción, un mundo de fantasía, un mundo psicológico, filosófico, etcétera, surrealista. También es un tema importante y muy interesante y que estamos tratando en esta actividad integradora 3, ¿verdad? Los mundos posibles, esas realidades alternas que nos ofrecen los escritores por medio de sus obras. Qué interesante que nosotros estamos viviendo nuestra propia realidad y a través de un texto literario podemos ampliar ese horizonte o salir de esa percepción o de ese estado. Una de las grandes capacidades, de las capacidades más especiales que tiene el ser humano con esta mente tan poderosa y creativa que tenemos. Lástima que, pues, ya sabemos, ¿no? Un porcentaje amplio de la sociedad, de la población, pues no lo lleva a un desarrollo o una aplicación consciente, sino todo lo contrario. Ahí vemos guerras y situaciones pues muy complejas que vale la pena también reflexionar, ¿por qué no? Eh, Movimientos literarios, infografía. Estamos viendo también en la actividad integradora 3 qué es un movimiento literario. De hecho, se pregunta cuál es el movimiento literario al que pertenecen estos autores. Entonces, justo con esa intención, vamos a ver esta infografía para dar mayor claridad en torno a algunos movimientos como el romanticismo, el realismo, el naturalismo, pero también los ismos, que es el surrealismo, el dadaísmo, cubismo, futurismo, etcétera. Ejercicios de práctica sobre pluriculturalidad. Esto, si se fijan, está más relacionado con la actividad integradora 4. Ahí trabajamos esta parte, reflexionamos en torno a esta palabra, este término tan significativo. Pues yo creo que en realidad, para toda la humanidad, para cada ser humano, somos una mezcla de diferentes culturas también ya a estas alturas y en este siglo en el que nos encontramos, por supuesto, pero de manera concreta nuestro país, pues está eh, construido a través de la interacción de distintos pueblos. Decía que en realidad todos, por un sentido trascendental, pero en un sentido más actual y práctico, pues la presencia de la tecnología, ¿verdad? Esta era digital en la que nos encontramos, la globalización, etcétera. También, por último, esto, por supuesto que algunas de estas actividades las vamos a realizar el próximo viernes
y haremos una línea en el tiempo acerca de la literatura en México. Es muy interesante porque hablar de la literatura en México es conocernos a nosotros mismos, conocer un poco más, indagar un poco más en torno a eh, justo esta mezcla de culturas de la que les hablaba, de dónde vienen cómo se formó, digamos, que este país y cuáles son esas primeras herencias literarias, sí, herencias literarias donde precisamente se refleja lo vivido en ese periodo, por ejemplo, en la época prehispánica. Claro que hay textos literarios de la época prehispánica, precisamente hemos estado analizando a Nezahualcóyotl y su canto de primavera, ¿verdad? De muchas obras muy bellas. Ellos con una temática diferente. ¿Cuál? La adoración a los dioses, a la naturaleza, tierra, fuego, aire, viento. En lo personal, me agradan bastante estas percepciones y esto que ellos vivían, cómo interpretaban a la naturaleza, que la respetaban al máximo. Me parece algo sumamente consciente y sabio. A diferencia también de lo que hacemos nosotros en nuestra actualidad y con una tecnología, desarrollo y sin fin de cuestiones. Entonces, para cuestionarse quiénes han evolucionado más también, ¿no? Interesante. Entonces, época prehispánica, luego llegan los españoles y claro, viene un cambio completamente en la percepción, en la manera de vivir. A su llegada, pues arrasan con todo estas culturas extraordinarias nativas de este territorio y como los mexicas, por ejemplo. Entonces, eh, conocer la literatura en nuestro país, pues es saber cómo se ha formado el mismo y de dónde venimos en realidad en este sentido físico y material. Por último, dudas y comentarios. ¿Sale? Bien, esta es una pequeña introducción a lo que vamos a ver. Es necesario, es importante iniciar así, con una contextualización, con una introducción en torno a lo que vamos a ver y si surgen dudas, comentarios, pero ya tenemos claro qué es, dónde estamos, qué es lo que vamos a abordar en cada sesión. Por lo regular abordamos aproximadamente la mitad de los temas y así sucesivamente. ¿De qué dependerá también? Pues dependerá de si ustedes externan dudas o no. Entonces, bueno, cerramos, borramos estos dibujos, cerramos esta herramienta para poder avanzar y te comparto estas dudas planteadas. Aquí va. Listo, ¿verdad? Ya les estoy compartiendo. Mónica, te escucho. Disculpen, buenas tardes. Hola, buenas noches. La presentación la podemos hacer en Canva y luego pasarla a PowerPoint o tenemos que hacerla en PowerPoint que sea necesario ahí. Ok, gracias por la pregunta, Mónica. No, mira, dependiendo, la puedes hacer en Canva y puedes compartir ese enlace directamente. Canva si te permite, mientras tengas tu cuenta con tu correo electrónico, sí puedes compartirme el enlace si le hiciste en Canva. Nada más asegúrate que cuando compartas el enlace, cuando vas a darle en la nube, cuando vas a guardar tu presentación o que vas a descargarla o compartirla, etcétera, ahí te da la opción de que si solamente tú tienes acceso o que cualquier persona con el enlace pueda tener acceso. Lo menciono porque es algo recurrente, módulo tras módulo, y lo mencionamos aquí. Fíjense ustedes aquí, los que ven las grabaciones y los que participan, pues serán testigos de que así lo mencionamos, pero como no todos entran, pues a veces les cometen esta situación, este error, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, asegúrense de
configurar para que cualquiera con el enlace lo pueda ver y listo, lo compartes directamente en Canva. No necesitas pasarlo a PowerPoint. Puedes realizarla también a través de PowerPoint. Sí, sí se puede realizar en PowerPoint, pero PowerPoint, digamos que no es una aplicación con esas funciones como si las tiene Canva de compartir el enlace. ¿Qué es lo que haces? Tú guardas, si lo quieres hacer en PowerPoint, tú lo guardas en tu computadora, en tu memoria, y subes ese archivo en PDF, lo subes a tu nube. Tu nube es esta herramienta que tienes ahí por tener una cuenta de Google. Metes en Google y están los puntitos ahí del lado derecho. Ahí le das y está tu nube. Ahí subes ese archivo igualmente, de igual manera. eh, ya que lo cargas, vas a tenerlo, ahora sí, de ahí lo puedes compartir, te genera un enlace. También tienes que configurar ahí para que cualquiera con el enlace pueda tener acceso, si no solamente tú. Entonces, sugerencias y sintetizando. Es más fácil hacerlo en Canva de cierta manera. La parte esta creativa, pues favorece más, pero también se puede hacer en PowerPoint. Entonces, recortando imágenes a través del buscador de Google. Bueno, ya es cuestión de estilo y cuestión de la creatividad de cada quien. Solo quise precisar estas dos formas de cómo poderlo realizar. No sé si haya quedado claro, Mónica, o algo más. Sí, sí me quedó claro y pues se me hace mucho mejor. Es que luego me ha pasado que en los otros módulos sí nos dejan trabajar con Canva, pero lo tenemos que como que pasar el link y todo para una herramienta así como PowerPoint. Igual por eso le preguntaba, dije, ¿sí la puedo hacer desde ahí y se la puedo enviar desde Canva? ¿O tengo que hacer todo ese trabajo? Pero ya me quedó claro, entonces sí se la puedo mandar directamente desde Canva. Y sí, sí tengo con mi cuenta institucional, sí la tengo abierta a Canva. Excelente, muy bien. Entonces, de cualquier manera, ahorita justo lo iba a mencionar porque fue una de las preguntas y aquí tengo la actividad abierta. Entonces, en el, bueno, primeramente déjenme compartir estas dudas ya que quedó claro. Esto que externaron en las videosesiones de módulo. ¿Es necesario el audio o podemos elegir entre audio y texto? Si se fijan, nos comparten las preguntas así tal cual ustedes las externaron. No tiene mucha claridad a qué se refiere, pero sabemos que, eh, y qué bueno ponerla como ejemplo para que nos demos cuenta de cómo redactar correctamente una pregunta para lograr la intención comunicativa, el propósito. ¿Es necesario el audio o podemos elegir entre audio o texto? Ok, aquí podríamos continuar. De la actividad integradora 4 para precisar, ¿verdad? Eso hace falta. Quiero suponer que es eso. Entonces, ahí se nos dice tal cual en la actividad integradora 4, lo leo textual. Graba un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español, 1 minuto como máximo. Antes de iniciar la lectura es necesario que integres con tu voz la siguiente información: nombre completo, grupo y generación. Entonces, ¿es necesario? Es necesario, como dice la actividad. Siguiente, la actividad integradora 3 la puedo entregar en PowerPoint sin necesidad de enviarla al Google Drive. Ya dijimos que es necesario subirla al Drive porque tú en PowerPoint pues no puedes generar un enlace para compartirlo directamente. Digamos que no es PowerPoint en la nube, eh, en ese sentido virtual, sino lo tienes esa herramienta solo para ti en tu computadora. En cambio, la nube sí es una herramienta que está en línea y que es esta herramienta de Google.
Entonces, ya quedó claro esto. Y la siguiente y última pregunta que externaron, que es donde quise detallar un poco más, ¿cómo responde la literatura al sentido de la vida? Bien, la literatura no ofrece una sola respuesta al sentido de la vida, más bien abre múltiples caminos de exploración. Cada época, autor y obra dialoga con esa pregunta desde perspectivas distintas y aún así pueden identificarse cuatro grandes maneras en que la literatura se ha acercado a esta cuestión. Entonces, es la manera en la que perciben los autores. Claro, esto por darles una base, una referencia, pero en realidad hay tantos, voy a poner aquí, señalar con otra tinta, tantos sentidos de la vida como humanos en este planeta Tierra, literalmente. Entonces, es muy difícil como categorizar porque cada uno somos un universo distinto, pero en este sentido literario sí están estas generalidades. La literatura como búsqueda personal, muchos textos entienden la vida como un camino de autodescubrimiento. Por ejemplo, los relatos de formación, como El guardián entre el centeno, eh, o obras donde el protagonista atraviesa una crisis y cambios para encontrar su propósito en la vida. Aquí el sentido de la vida se construye mediante decisiones, errores, aprendizajes. Muchos nos podemos reflejar quizá en alguna etapa de nuestra vida o que en algún momento vivimos algo así. Pues los autores igual y lo reflejan a través de los personajes, de las acciones de los personajes. La literatura como espejo de la existencia humana. Aquí la literatura explora las emociones universales como el amor, el miedo, la muerte, la esperanza o la pérdida. Aquí hablamos de algunos autores como referencia al gran Shakespeare, Rilke, Virginia Woolf o Octavio Paz. El sentido de la vida surge cuando comprendemos nuestras experiencias humanas más profundas. Otro sentido de la vida que también en lo personal yo lo he vivido, también el anterior. Entonces, digamos que son etapas, ¿verdad? Todos vivimos en ciertas etapas estos sentidos de la vida, dependiendo, pues, de múltiples factores. La literatura como cuestionamiento filosófico, algunas corrientes se dedican a problematizar la existencia misma. En el existencialismo, en Sartre o Camus, la pregunta, ¿vale la pena vivir? En el extranjero, la náusea, por ejemplo, en estas obras. Aquí el sentido de la vida no está dado, lo construye cada persona. Igual, yo creo que también lo hemos vivido. La literatura como puente hacia lo trascendente, maravillosa esta oportunidad. Aquí la literatura mira más allá, lo espiritual, lo sagrado, lo simbólico, el destino. Textos religiosos o místicos, Borges y la búsqueda infinita del conocimiento y el misterio. La vida puede tener sentido cuando se conecta con algo mayor de uno mismo. Esta para mí, aquí hasta la voy a señalar. Cada quien conecta con alguna en especial. A mí esta me parece fabulosa. Como mencionamos, nosotros vivimos esos diferentes sentidos de la vida a lo largo de nuestros días, pero me parece que esta es una de las principales de todo ser humano, conectar con esa parte espiritual. Muy bien, entonces borramos dibujos, cerramos esta herramienta. Esto fue lo que ustedes externaron, espero que haya quedado más claro. Vamos a continuar ahora con nuestro Kahoot. Vamos a jugar un poco y dar respuestas, por supuesto, a, con este Kahoot a varios de los temas de esta semana. Regálame unos segundos. Híjole, a ver si ahora Dice, sí puedo porque
casi no he tenido tiempo de revisar mis recursos esta semana. He estado muy, muy ocupada. Ok, Mónica, fíjate, pero vas a ver, ya me contarás, me gustaría que escuchar tu opinión al finalizar la sesión, a ver cómo te sentiste. Parte de esta sesión justo es eso, que a través de estos juegos, de estas charlas, de esta interacción, pues se puedan conocer los temas de una manera más sencilla, cercana, clara. Entonces, ojalá que se logre este Kahoot igual, aunque te equivoques, entre comillas, en las respuestas, pero ya viste cuál es la correcta. Entonces, desde el mismo juego, desde esta parte lúdica, eh, también hay un aprendizaje. Entonces, aquí estamos. Ok, Copiar enlace. Aquí está. De igual manera, los que ven las grabaciones, puedes participar porque se dan 20 segundos para cada pregunta. Entonces, tú puedes ir practicando así en alguna libretita, por ejemplo, vas anotando ahí la opción que tú consideres correcta y eso es lo maravilloso de pues de la tecnología, que podemos interactuar, aunque sea de manera asincrónica. Estoy en espera, Mónica. No sé si hay algún problema. sí, es que está muy lento mi internet, Ah, pero con ya está razón. cargando. Y fíjate que es entendible. De hecho, ayer tuve yo algunos problemas para entrar. De hecho, en la noche ya no pude entrar. A partir como de las 7 ya no me dejó entrar porque estuvo lloviendo por acá en mi ciudad, que es Zamora, Michoacán. Y tuve que ingresar por medio de mi celular, ¿sí? Con los datos y demás pude ingresar y hacer las participaciones correspondientes, avanzar pues a lo que tenía que. Entonces, es digamos que en algunas partes de la República, esta Sí, inestabilidad. porque la vez pasada también me pasó lo mismo, ya no me pude conectar, ya ve que de repente me salí, Sí, de veras, no fue recordaba, el pero sí, ya dije, internet ya y Mónica ya ni adiós dijo. sí, fue mi internet y ya no pude regresar y dije, pues, ni modo. Y se Ah, me olvidó sí. ya de plano mandarle un mensaje por el mensajero de la plataforma. Sí, es entendible, ya sabemos que cuando de repente desaparecen o algo, pues entendemos que seguramente son causas externas. Entonces, adelante, muy bien, comenzamos con nuestro Kahoot. Semana 2, módulo 4, textos y visiones del mundo. ¿Qué se entiende por contexto de una obra? El lugar físico donde se leyó el libro, la opinión de los lectores actuales o las circunstancias históricas, sociales y culturales en que fue escrita. Por supuesto que son las circunstancias históricas, sociales y culturales en las que fue escrita. Y es fundamental, es necesario que podamos saber cómo fue que surgió ese texto, dónde, cómo, qué circunstancias sociales, históricas y culturales estaban ocurriendo en ese momento para entender por qué el autor
se expresa como se expresa, o desde qué perspectiva se está viviendo, o de qué habla tal cual, porque a lo mejor está haciendo una crítica a través de esta historia, obviamente, pero si no sabemos qué realidad se estaba viviendo, como, no sé, tiempos de la Segunda Guerra Mundial o la revolución, tiempos de la Revolución Mexicana, tiempos de la industrialización, bueno, etcétera, dependiendo de el periodo, de las circunstancias en las que se vivía, del contexto, es que podemos interpretar de una manera objetiva las obras literarias. ¿Qué significa el movimiento literario al que pertenece una obra? El estilo musical favorito del autor, corriente artística que comparte temas y características con otras obras, el grupo de lectores al que va dirigido. Es la corriente artística que comparte temas y características con obras. Estos movimientos literarios es muy interesante, ya lo veremos en la infografía. Es un tema bien interesante porque aquí nos damos cuenta o conocemos un poco más del arte en general, porque estos movimientos literarios impactan no solo a la literatura, sino al cine, a la escultura, a la arquitectura, a la danza, a las siete bellas artes. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar eh, pintura surrealista, arquitectura surrealista, cine surrealista, literatura, por supuesto, etcétera. Entonces, un tema bien interesante. ¿Y qué es eso? Ese movimiento son modas, son estilos, es una corriente artística que comparte temas y características con otras obras. ¿Qué caracteriza al romanticismo? Exaltación de los sentimientos y la naturaleza, rechazo de lo imaginativo o de lo imaginario, interés por la razón y lo objetivo. Aquí estamos hablando de la exaltación de los sentimientos y la naturaleza. Un movimiento, por ejemplo, este es uno de los movimientos, el romanticismo. Hay otros, bueno, este da en sus máximas, es la exaltación de los sentimientos sobre la razón y la naturaleza, por supuesto. Pero hay otro movimiento que dice lo contrario, ¿no? Lo real, tal cual, lo que esté aconteciendo en la vida, eso es lo que tenemos que reflejar en nuestras historias, en nuestros cuentos, novelas, poemas, obras de teatro, pinturas, esculturas, danza, cine, etcétera. Entonces, eh, cada uno de los movimientos, por eso son modas, son estilos que participan en un periodo determinado de la historia y que pues claramente son resultado de lo que se está viviendo. Súper interesante. Por ejemplo, en el caso de los dadaístas, los dadaístas desestructuran el sentido lógico del texto. Y alguien diría, bueno, pero qué locura es esa, ¿cómo eso si no tiene coherencia? No se puede ni leer, eh, pues sea un poema. Pues sí, justo ya investigas al movimiento y es bien interesante porque ellos, ¿qué es lo que reflejan ahí? Caos, ¿verdad? En ese sinsentido, caos, caos. ¿Qué son las guerras? ¿Qué son esas atrocidades que a veces vive el ser humano, con lo que vemos precisamente de estas guerras y de estas situaciones tan injustas para pues, ciertos sectores de la población? Eh, Ahí se refleja precisamente ese sinsentido y los dadaístas es su manera de representarlo y así cada movimiento con sus particulares estilos.
¿Qué caracteriza a las vanguardias del siglo XX? Respeto por las tradiciones clásicas, innovación, ruptura y búsqueda de nuevas formas de expresión, enfoque en lo rural y lo costumbrista. Es innovación, ruptura y búsqueda de nuevas formas de expresión. Justo es lo que hicieron los vanguardistas. Son movimientos sumamente interesantes que se dan a finales del siglo XX. Eh, Estos movimientos que vienen a cambiar, a revolucionar la forma en la que se concebía el arte, donde no se podía hablar de ciertos temas, se tenía que guardar cierta compostura en tanto en fondo como en forma, pues llegan los vanguardistas y dicen, no, vamos a reflejar todo este caos que se está viviendo, eh, eh, el rechazo, la incoherencia, pero que es parte también de lo que, como ya decías, se vivía y se vive. ¿Qué es la primera impresión de una lectura? El resumen del argumento, las emociones y pensamientos iniciales que provoca el lector, el análisis académico de la obra. Es las emociones. Las emociones es la primera impresión, emociones y pensamientos iniciales que provoca en el lector. Y eso se nos pregunta en la actividad integradora 3, que compartamos esas emociones y pensamientos que nos provoca o que les provocó leer estos textos. ¿Cuáles? Frankenstein, precisamente, esta extraordinaria obra de Mary Shelley, justo que refleja ese rechazo hacia lo que estaba viviendo. Ella precisamente tuvo que escribir en un primer momento su eh, obra con otro nombre, con un seudónimo, digamos, porque en ese momento no, pues no podían las mujeres escribir, fíjense nada más. Entonces, es, ¿qué impresión te causó esta obra de Frankenstein? O esta obra también extraordinaria de Leonora Carrington, que es La debutante. Qué impresión la llena y toda esta situación con, no quiero decir el término porque doy respuestas, pero estas situaciones raras, ¿no? Ese, digamos que mm, esos sinsentidos, sin filtros morales en ese sentido. Entonces, qué impresión te dieron estas obras? Entonces, pues claro, las emociones, los pensamientos que sentiste cuando leíste estas obras y las representas con imágenes. Ya lo veremos en la explicación también. ¿Qué relación puede tener la literatura con el sentido de la vida? Reflexiones existenciales a través de los personajes y sus decisiones. Sirve solo para entretener al lector. Muestra datos biográficos de los autores. Reflexiones existenciales a través de los personajes y sus decisiones. Por supuesto, ese es el sentido de la vida, ya lo acabamos de explicar. La percepción, lo que busca ese personaje aquí en la vida. Cada uno de nosotros tenemos un sentido de la vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos inspira? ¿Sí? ¿Qué significa ficción y mundos posibles en la literatura? Relatos que inventan realidades distintas para reflexionar sobre la vida, historias basadas en hechos reales, una copia idéntica del mundo en que vivimos. ¿Qué será? Esto es relatos que inventan realidades distintas para reflexionar sobre la vida. Eso es la ficción y los mundos posibles, esas realidades alternas que nos ofrecen los escritores a través de sus obras. Y es maravilloso porque
Por ejemplo, en este momento cada uno de nosotros tiene su propia percepción de la realidad. Cada quien estamos viviendo nuestras propias situaciones de trabajo, de familia, personales, emocionales, económicas, de salud. Tenemos una experiencia de la vida. Cuando nos adentramos a una obra literaria, nos metemos tanto a esa obra que podemos transportarnos a esa época, a ese momento, experimentar todo tipo de emociones. Es extraordinario esta capacidad y esta experiencia. Lo vamos a ver más adelante. Se le conoce a esto como experiencia estética. A ver si lo recuerdan para cuando lo veamos en la siguiente semana. Justo eso es la experiencia estética. Esto que vivimos, por ejemplo, en este caso, a través de experimentar estos, estas realidades alternas que nos ofrecen los escritores por medio de sus obras, de su arte, de su pintura, de su música, de su danza, de su cine, de su literatura, por supuesto. ¿Por qué es importante usar imágenes en una presentación literaria? Para hacerla visualmente atractiva y reforzar ideas o emociones, para reemplazar el análisis escrito, porque sin ellas no se entiende el texto. Para hacerla visualmente atractiva y reforzar ideas o emociones. Una presentación, recordemos que no la podemos saturar de información. Ojo con eso, es importante. Ojalá que pues la mayoría de ustedes me pudieran escuchar en ese sentido, porque es importante no saturar de información las presentaciones. No es correcto, no es estético. Justo lo que buscas es transmitir las ideas principales de manera concreta, de que te apoyas para profundizar en esa respuesta de imágenes, precisamente. Esto es lo adecuado. Entonces, en vez de escribir demasiado, o ponemos ideas principales a través de guiones o cualquier viñeta, lo que cada quien desee, y le añadimos estas imágenes. ¿Qué significa que México sea un país pluricultural? Ya lo mencioné, que solo existe una cultura dominante, que está conformado por diversas culturas y tradiciones, que cada estado tiene la misma cultura. Por supuesto que está conformado por diversas culturas y tradiciones. Así es. Eh, es una de las características de este país tan hermoso, México. ¿Qué lengua hablaba Nezahualcóyotl, autor del canto de primavera? ¿Náhuatl, maya o zapoteco? A propósito de esta lengua extraordinaria, acá cerca de donde vivo, que es Zamora, Michoacán, hay un lugar conocido como la Cañada de los 11 Pueblos. Pues de hecho todo Michoacán principalmente, pero en esta zona de la Cañada de los 11 Pueblos se habla el náhuatl. Entonces, eh, pues tienen un sentido de la vida, una percepción, una manera de mantener ese conocimiento, esas tradiciones por medio de su arte, por medio de sus tradiciones que todavía siguen vigentes y que es importante que no se pierdan precisamente. Justo es lo que nos hace ricos como humanidad, esa diversidad que nos ayuda a darnos cuenta que nuestra percepción de la realidad justo es solo eso, nuestra percepción, pero que existen tantas como seres humanos en este planeta Tierra. ¿Cuál es una de las funciones de la literatura en lenguas indígenas? Reemplazar las lenguas originales por el español, conservar y difundir la identidad cultural o modernizar los idiomas indígenas.
Conservar y difundir la identidad cultural. Exactamente. Esta es una de las funciones de la literatura en lenguas indígenas, como justo estábamos comentando hace un momento. Conservar y difundir estas tradiciones y esta cultura que también enriquece nuestra manera de pensar, que es parte de nuestro origen. ¿Qué elementos se conserva al leer poesía en lengua original? La musicalidad y el sonido propio de las palabras, el significado exacto de las frases, solo la traducción literal. La musicalidad y el sonido propio de las palabras. Esto es, por supuesto, un elemento que se conserva al leer poesía en lengua original. Sabemos que la que ustedes van a grabar, pues tiene que ser la traducción en español. Aguas, porque luego la graban en lengua, en náhuatl, por ejemplo, y pues no les cuesta mucho trabajo, es muy difícil. Entonces se tiene que, ahí mismo en la indicación se dice, que es la traducción. ¿Qué es la lírica mexicana? Textos periodísticos en lenguas indígenas, expresiones musicales y poéticas de tradición oral, ensayos sobre la historia de México. ¿Qué es la lírica mexicana? Son expresiones musicales y poéticas de tradición oral. Esa es la lírica mexicana. La poesía mexicana. ¿Dónde encontramos tantos elementos de cultura, de tradiciones, de identidad, de historia, por supuesto? ¿Cuál de las siguientes es una muestra de la lírica mexicana? Las coplas y los corridos, crónicas históricas o artículos científicos. Coplas y corridos. Esta es una muestra de la lírica mexicana, las coplas y los corridos. Definitivamente esto hablan de las tradiciones también de nuestro país. No solo esas, hay muchas más de estos ejemplos que ponemos. ¿Qué papel puede tener la literatura en la conservación de lenguas indígenas? Ninguno, porque solo se transmite oralmente, sirve como registro escrito y medio de difusión, sustituye la tradición oral por completo. ¿Cuál es el papel de la literatura en esta conservación de lenguas indígenas? Es el registro escrito y medio de difusión. Ese es el papel de la literatura. Por eso es necesario conservar o acceder o leer textos literarios, y pues esa es una de las funciones tan importantes, tan trascendentales, tan significativas que cumplen estos textos, la literatura, porque son un registro de lo vivido en alguna época, de lo que se vivió, de las emociones, del dolor, de la tristeza, de la alegría, de la filosofía, de la sabiduría también, por supuesto que sí. ¿Qué caracteriza a la pluriculturalidad en México? La convivencia de diferentes raíces indígenas, afrodescendientes, etcétera, la uniformidad de tradiciones y costumbres, el predominio exclusivo de la cultura española. ¿Qué es lo que caracteriza a la pluriculturalidad en México? La uniformidad de tradiciones y costumbres. Por supuesto, esa es una de las características de la pluriculturalidad en México, donde estas tradiciones y costumbres pues las hemos adoptado. Y dice mi hija, es la uno, mamá, es la uno. Ah, mira qué bueno. La tienes aquí acompañándote. ¿Qué edad tiene tu hija, Mónica? Tiene 10 años. Tiene 10 años, está estudiando la primaria. Sí, de hecho ella se aprendió una canción en lengua, ¿qué fue, hija? En la lengua del Día de las Madres, indígena, pero pues.
Ah, qué padre. ¿De dónde son ustedes, Mónica? De Ciudad Juárez, Chihuahua. Fíjate qué interesante, Mónica. Estamos a cientos de kilómetros de distancia. Yo acá en Zamora, Michoacán, y tú en Chihuahua, ¿verdad? Qué Sí, interesante modelo educativo que podemos estar desde tanto espacio en distancia geográficamente hablando, y aún así podemos estar compartiendo en este sentido en un aula virtual. sí. Muy bien, Mónica. Seguimos. ¿Qué se valora al leer un poema en dos versiones, náhuatl y español? Solo la traducción al español, la diferencia de sonidos y emociones entre ambas lenguas, la cantidad de palabras en cada idioma. ¿Cuál es o qué es lo que se valora al leer un poema en dos versiones? Por supuesto, poder hacer esa comparación, ese análisis, diferencia entre sonidos, emociones, entre fondo y forma. Ahora que ya vimos este tema, y para estarlo recordando, fondo, ¿qué sería el fondo? Las emociones, la forma, los sonidos. ¿Por qué es importante la literatura en la construcción de un país pluricultural? Porque ayuda a reconocer y respetar la diversidad cultural, porque elimina las diferencias entre culturas, porque impone una cultura dominante. ¿Por qué es importante la literatura al momento de construir un país que respete esta diversidad? Pues porque elimina las diferencias entre culturas, se valora cada una de ellas, se entiende que cada una de ellas pues tiene una esencia, un conocimiento, un origen y por supuesto algo importante también que representar, que compartir. Entonces, pues llegamos al cierre de nuestro Kahoot. No tenemos participante 3, no tenemos participante 2, pero sí tenemos participante uno, nuestra compañera Mónica. Muy bien, Mónica. Gracias y felicidades por estar en este podio. Digamos que no hubo demasiada competencia, pero aún así se sacaron buenos puntos y tú misma comentabas, tenías ciertas dudas, no habías revisado los temas de la semana. Seguramente que con esto también ya hay mayor claridad. Entonces, vamos rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo. Sí, de hecho hasta le tomé fotos a las preguntas que saqué incorrectas para identificarlas. Ya nomás las voy a pasar a mi cuaderno para que no se me Excelente. olviden. Sí, muy bien. Mencionas un punto importante que es necesario tomar apuntes. Es muy importante tomar apuntes. Es una manera de anclar el aprendizaje, eh, fortalecer lo visto. Regálame unos segundos, está un poco trabada. Es que estaba compartiendo sin antes Sí, cerrar es el bueno Kahoot. el tomar apuntes. Sí, es necesario, es muy importante tomar apuntes. Porque, ¿qué es lo que pasa? En el momento tú puedes decir, ay, no, pues está muy fácil, estoy entendiendo todo, no necesito anotar nada. Pero al paso de los días, si se te pregunta o si tú lo necesitas el conocimiento, se te olvidó. Entonces, cuando anotamos, como hacemos un proceso ahí de pensamiento para escribir, para identificar las ideas principales, etcétera, pues esto hace que, pues que te nos dé, que anclemos, como ya decía, este conocimiento. Solo confirmar, ya estoy compartiendo aquí este texto que dice ejemplo de la actividad integradora 3. A ver, Sí, ya listo. se ve. Y es ese, ¿verdad? Perfecto. Sí, Muy dice bien, ejemplo de la actividad número 3. exacto, muy bien. Justo
La actividad integradora 3 consta de hacer el análisis de dos obras. Ya mencionaba hace un momento Frankenstein de Mary Shelley y La debutante de Leonora Carrington. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo puede quedar algunas preguntas por si tienes alguna duda. Tal cual esto es lo que tienes que poner en tu primer diapositiva. No puedes poner más diapositivas, no menos exactamente. En la diapositiva número 1 va tu portada con estos elementos que ahí se te mencionan. En la diapositiva 2 te preguntan la primera impresión de Frankenstein. Y ahí pues va a depender cuál fue tu impresión y pones imágenes alusivas. Por ejemplo, en este caso, el retrato de Dorian Gray, pues un espejo roto, un cuadro oscuro. Al leer los primeros capítulos sentí una mezcla de fascinación y extrañeza. La belleza y el arte se presenta como un ideal. El personaje de Dorian me transmitió inquietud. En la diapositiva 3, hablar del contexto de Mary Shelley. En este caso el ejemplo es Oscar Wilde. Aquí algunas imágenes de donde fue escrita la obra. Entonces, en Inglaterra en 1980, durante la época victoriana, cuando Wilde escribió esta novela como crítica a la hipocresía social, pues donde gobernaban precisamente ese estilo victoriano, esta reina. El retrato de Dorian Gray es el movimiento literario en la actividad como tal, la actividad integradora 3. Se te pregunta cuál es el movimiento literario de estas obras, tanto de Frankenstein como de La debutante. Aquí yo pongo el de Dorian Gray. El movimiento es el esteticismo y el decadentismo. Frases, el arte no debe de buscar la moralidad. La juventud es lo único que vale la pena conservar. Ojo, aquí en esta parte mencionarles porque es algo muy recurrente. Las frases las tienes que identificar. Si tú me dices, la obra de Frankenstein pertenece al romanticismo, quiere decir que cuando tú leíste la obra, encontraste elementos del romanticismo, por ejemplo, predominio del sentimiento sobre la razón. Me vas a compartir dos frases, es decir, dos citas textuales que ejemplifiquen esa característica de ese movimiento que tú elegiste. No elegir las frases por allá de manera externa de algún otro autor, no, tiene que ser de la obra. Luego el sentido de la vida para el autor, en este caso Dorian Gray, disfrutar de la belleza y el placer sin importar las consecuencias. Y así sucesivamente. Acá es otra vez la primera impresión, pero ahora de la debutante. Yo aquí puse La casa de Asterión. Borges y su contexto, que es el autor, el movimiento al que pertenece esta obra, el sentido de la vida en este personaje. Por último, las fuentes de consulta. ¿Sí? Tal cual, esto es lo que debemos de realizar en nuestra actividad integradora 3. Espero que les haya servido para dar mayor claridad. Sí, entonces van a ser 11 diapositivas en total. Exactamente, No sí, más, no menos. no más, no menos, tal cual, porque ahí en la misma presentación así se nos comparte de una manera muy sencilla o de una manera muy clara. Se nos pide que eso es lo que tengamos que poner en cada una de las diapositivas. Justo estoy revisando nuevamente aquí en la actividad como tal y exactamente son 11 diapositivas. Ok, entonces 11 diapositivas. Sí lo puedo hacer en Canva. Nada más tengo que cerciorarme que esté abierto el acceso y sería todas mis dudas. Bueno, eran las que tenía. Excelente. Excelente, Mónica, muy bien. Pues gracias por acompañarnos de manera síncrona en este espacio. Ojalá que se hayan llevado uno o varios o
muchos aprendizajes, que haya servido esta sesión para tener mayor claridad en torno a la literatura, en torno a las actividades de esta semana. Y igualmente gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Cualquier duda o cualquier comentario también lo pueden externar, ya sea a través del foro Aprendiendo o si es una sesión que ya es pasada, pues puedes escribir también a través de los mensajes aquí mismo en los comentarios en YouTube. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima. Gracias, nos vemos el viernes. Gracias, hasta Gracias, el Mónica. viernes.